Amén. Gloria a Dios. ¿Ya están listos? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que usted está aquí conectado, porque no solo se conecta con nosotros, sino que esta conexión tiene que ser con nuestro Padre. Amén. Y en esta noche yo sé que el Señor, y por medio de su Espíritu Santo, va a enviarnos su palabra, y sabemos que Él renueva nuestros pensamientos, nuestros corazones, como ya lo hemos visto. Amén. Y su misericordia nos acompaña día a día. Vamos a orar en esta noche. Amén. Yo les invito que ahí donde están en sus casas, en sus hogares, en su sala, amén, abrace a su hijo, abrace a su hija, tome de la mano a su esposo, a su esposa, amén. Y vamos a orar en esta noche. Gloria a Dios. Amén. Padre, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que tu presencia nos acompaña día a día. Hoy reconocemos que sin ti no somos nada ni nadie, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo nos llena, Señor, y que tú, Padre, nos guías a toda verdad y a toda justicia. Porque tu palabra, Señor, penetra, Señor, a nuestros corazones y nos ayuda, Señor, a centrarnos, Padre, y a discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo. Gracias, Padre, porque tú me has dado ese espíritu de valentía y de poder, Señor, porque tú nos has dado ese espíritu de valentía y de dominio propio, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor. Sé tú en mis labios y en mi boca, Señor, que cada palabra, Señor, sea para edificación de mis hermanos, Señor. Gracias te damos, Señor, y nos ponemos en tus benditas manos. Así sea, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a comenzar en esta preciosa noche. Es un gozo de verdad estar con ustedes una vez más, que el Señor me permite estar una vez más tomando este lugar. Amén. Gracias por sus oraciones, de verdad. Gracias por ese acompañamiento que han tenido ustedes tan gentiles. Amén. Hemos recibido sus mensajes, hemos recibido sus llamadas. Gracias, porque sabemos que estamos pasando momentos difíciles y ustedes han estado ahí en sus oraciones. Ustedes han estado dándonos esos ánimos y se los agradecemos mucho. Hoy en esta noche yo quisiera compartir un mensaje quizá muy pequeño, pero muy significativo, y yo creo que la palabra de Dios es fiel, es única y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar. El tema de esta tarde es un espíritu inquebrantable. Amén. Un espíritu inquebrantable. Amén. Y bueno, en medio de las dificultades, quizás tú tengas alguna dificultad en este momento, no lo sé, o lo hayas tenido, pero esas dificultades nos fortalecen. Amén. Tenemos que entender que a veces las dificultades o las situaciones que nos encontramos nos sirven todo para bien, que a veces no lo comprendemos. Sí, muchas veces no lo comprendemos, pero Dios tiene planes y Dios tiene su palabra para guiarnos y para ayudarnos a sentirnos confiados en Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es difícil decir esto, que en medio de la dificultad voy a ser fortalecido. Es complicado decirlo, ¿verdad, hermano? Pero yo creo que Dios en medio de las dificultades nos fortalece. Amén. Y muchos quizás digan, ¿cómo me va a fortalecer si soy débil? Amén. ¿Cómo me va a fortalecer si mi espíritu, mi alma están desfalleciendo, o quizá estén en un momento muy crítico? Amén. Pero quiero decirte algo, hermano, que en medio de la dificultad Dios nos fortalece. Amén. Y tiene que fortalecernos si nosotros confiamos en Él. Amén. Si no fortalece, nos debilita. Quizás para ti sea un momento difícil, pero ¿sabes por qué nos debilita? Porque no estamos confiando plenamente en Él. Amén. Porque no estamos atentos a Él, porque no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios.
Entonces, en medio de la dificultad, ¿cómo voy a poder vencer si mi espíritu no está fortalecido en el Señor? Es importante que nosotros nos fortalezcamos en el Padre para que en medio de la dificultad seamos fortalecidos. Hay situaciones muy complicadas, quizás, muy difíciles de entender, pero en medio de esa dificultad, Dios puede hacer algo en ti. Y Dios fortalecerá tu vida, fortalecerá tu alma, fortalecerá todo tu ser. ¿Quieres que los demás vean en ti lo que Dios ha hecho? En medio de la dificultad, ellos pueden aprender una gran lección. Si nosotros confiamos en Dios y hacemos ver a la gente lo importante que es confiar en Dios para que así en medio de esa dificultad, Dios manifieste su gloria, manifieste su poder. Porque ahí, en medio de la debilidad, Dios nos va a fortalecer. Amén. Y su gloria va a resplandecer. Y todos aquellos que no creen, todos aquellos que están débiles, van a ver en ti lo poderoso que Dios es en ti. Amén. Vamos a comenzar leyendo. Voy a invitar que ahí donde estás, abramos nuestra escritura en 2 de Corintios. Amén. Capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer lo que Pablo nos dice. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Amén. Efectivamente, Él nos rescató del peligro. Amén. Entonces, ¿qué nos decía Pablo aquí? Que en medio de la dificultad, amén, aprendieron a confiar en Dios. Amén. Y quizás, amén, como dice, aguantamos más de lo que pensábamos, porque quizás iban a morir, pero ellos aguantaron más porque Dios estaba con ellos, porque Dios fortalecía ese espíritu. Amén. Y ahora era un espíritu inquebrantable. Amén. Vamos a seguir en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8. Amén. ¿Qué más acontecía en la vida de Pablo? Amén. Dice así: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Diga conmigo, no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Gloria a Dios. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Amén. Entonces, ¿qué nos decía aquí Pablo? Que las dificultades no nos aplastan. Amén. Amén. ¿Y qué más nos decía? Algo muy importante. Y estas dificultades no nos desesperan, no nos caemos en la desesperación. Amén. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en una situación tan difícil, verdad? Y caemos en esa desesperación. Quisiéramos que se resolviera en un segundo. O rápidamente le hablamos al pastor o le hablamos a alguien muy cercano que nos resuelva esta situación. Nosotros confiamos en Dios, hermanos. Dice, las dificultades no nos aplastan. Todos tenemos dificultades en la vida.
¿Alguna vez hemos pasado por una situación así? Amén. Y quizás hemos sido derribados. Quizás el enemigo nos ha hecho sentir de una manera muy triste, de una manera derrotada, amén, derribados, amén. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que no somos destruidos. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Las dificultades nos pueden aplastar quizás, amén, pero no somos destruidos, dice su palabra. Entonces, en medio de la dificultad, tenemos que ser pacientes. Es una palabra muy importante. Y no caer en esa desesperación, amados hermanos. Pablo nos lo dice aquí. Y que aún en ese sufrimiento, amén, seguimos participando en la muerte de Jesús. Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Amén. Ahora estamos en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo, mis amados hermanos? Es muy interesante leer la vida de nuestro amado Jesús. Amén. Porque en medio de las situaciones, de las dificultades, de las enfermedades, Él nos dio el gran ejemplo de ser perseverantes, de la paciencia, de la humildad, amén. Y sobre todo de confiar en Dios. ¿Cuántas veces hemos confiado en Él? Quizás pocas veces hemos dejado todo nuestro amor, toda nuestra confianza en Él. Amén. Sigamos participando de este sufrimiento quizás, para que así nos veamos reflejados, amén, en el amor incondicional de Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 9. Amén. Mire, escuchen esto, gloria a Dios. Dice, vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Amén. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Amén. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. ¿Puedes decir conmigo, lo tengo todo? Amén. Muchas veces hemos vivido al borde de la muerte. Pero aquí estamos, mis amados hermanos. Quizás a ti te han golpeado, amén. Han intentado matarte. Pero el Señor es grande y misericordia y te ha guardado de todo aquello, de todo aquel peligro. Amén. Y a pesar de ese dolor, tenemos alegría en nuestros corazones. Amén. Y quizás hablando monetariamente, dice Pablo, somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. Amén. Si tú tienes esa riqueza espiritual, vas a contagiar a los demás de aquella riqueza espiritual. Esa riqueza espiritual es de la fe, el amor, la paz, el gozo. Amén. Qué difícil decir esto, ¿verdad? Como Pablo, que aunque hemos sido perseguidos, amén, que hemos estado al borde de la muerte, poder decir, aún con todo esto, hay alegría en mi corazón.
pero quizás en tu vida haya una herida en tu corazón. Sí, pero estás aquí con vida por la misericordia de Dios. Amén. Y sin embargo, como dice su palabra, no somos nada. Amén. No poseemos nada. Y sin embargo, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, hermanos. Tenemos vida. Que ese corazón inquebrantable que tú tienes sea fortalecido día a día en medio de la dificultad. Porque la palabra de Dios nos dice, y todo nos ayuda para bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios ahí donde están? Amén. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, ahí mismo, capítulo 12, versículo 8. Amén. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro por medio de Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga conmigo, soy fuerte. Amén. ¿Qué nos decía Pablo? En medio de mi debilidad, en medio de todas aquellas personas que me persiguen, que me insultan, amén. En medio de todas aquellas privaciones, amén. Su poder actúa en medio de ello. En medio de la debilidad, Dios actúa. Amén. Qué tan importante es tener esa confianza en Dios. Qué tan importante es tener esa fe en Dios. Muchas son las aflicciones que tendremos quizás. Estamos en los últimos tiempos. Y somos débiles, somos carne. Pero su poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestro dolor. Para algo suceden las cosas. No nos quejemos más en decir, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede el otro? Sino pensemos en ¿para qué nos sucede esto? Amén. Dios quiere que nos humillemos delante de su presencia y que nos acerquemos a Él en medio de nuestras debilidades y en medio de nuestra aflicción, para ser ese espíritu inquebrantable. Amén. Dios no nos dijo que no tendríamos aflicciones. Al contrario, Dios dice que confiemos en Él en medio de la tribulación. ¿Cuánto confías en Él?
¿Cuántos están pasando por una situación complicada? Amén. Dios quiere perfeccionarte, pero tenemos que confiar plenamente en Él. ¿Estás dispuesto a confiar en Él? ¿Qué te hace falta para confiar en Él? Tenemos que crecer y nuestro crecimiento va a ser en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones y quizás en medio de la enfermedad, hermano. Porque ahí es donde se perfecciona su poder. Y nosotros caeremos rendidos delante de Él porque en medio de ello Dios nos va a dar la victoria para poder vencer. ¿Tú tienes fe? ¿Hay fe en tu corazón? ¿Hay amor en tu corazón? ¿Qué te hace falta para creer en Él? Amén. Tenemos que fortalecer nuestro corazón. Tenemos que fortalecer nuestra fe. Tenemos que fortalecer nuestro amor. Tenemos que fortalecer nuestro amor propio. Amén. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Amén. Por cuanto débil soy, entonces soy fuerte. Tú tienes el poder. Tú eres fuerte. No tengas miedo. Tenemos que enfrentar la dificultad. Tenemos que enfrentar la tribulación. Pero eso depende de ti, de qué tan fortalecido estás en el Señor y qué tan grande es tu fe para poder vencer. Dios te ama y quiere lo mejor para ti y quiere que seas victorioso en Él. Tienes que entregar todo tu corazón. No solo cuando vengan dificultades, tenemos que estar preparados en todo momento. Es todo lo que necesitamos. Amén. Y concluye Pablo en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 11. Amén. Amados hermanos, dice, termino mi carta con estas últimas palabras. Gloria a Dios. Estén alegres. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos con otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Qué nos decía Pablo? Que estemos alegres. Y en medio de la dificultad estar alegres, ¿cómo? Amén. ¿Por qué nos dice que alcancemos esta madurez? Porque tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que crecer. Y como dice el Señor, dice la palabra, que nos animemos unos a los otros. Yo te animo a que busques su presencia. Yo te animo a que crezcas en Él. Amén. Para que esa madurez te ayude a tener ese espíritu inquebrantable y esa fortaleza para derribar todo lo que el enemigo quiere destruir en tu camino. Vivamos en paz, dice Pablo. Vivamos en armonía. Porque así, escuchen esto, Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Quién va a estar con nosotros?
Dios va a estar con nosotros. Entonces, si yo alcanzo esa fe, esa madurez espiritual, ese corazón inquebrantable, va a estar siempre, en todo. Gloria a Dios. Hemos pasado días difíciles últimamente. No han sido fáciles. He visto al pastor llorar. He visto quizás el desánimo en él. Pero una cosa que me he dado cuenta es que el amor de Dios ha estado con nosotros y le ha dado y nos ha dado ese corazón inquebrantable. Porque a pesar de la dificultad y del dolor que estamos pasando, el Señor nos ha fortalecido mucho. Su misericordia nos ha guardado. Como dice su palabra, que confiemos en Él, porque Él es todo. Así lo hemos estado haciendo. Los animo, hermanos. Los animo a que sigamos adelante. Dios va a fortalecernos en medio de nuestra debilidad, en medio de la aflicción, en medio del dolor. No es fácil, no es fácil, pero tenemos que crecer. Y como dice su palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien, pues entonces así será, amén. Y tarde o temprano comprenderemos las situaciones. Y estemos alegres. Estemos con esa fe y con ese amor que Dios nos da. Un espíritu inquebrantable. Yo voy a invitar ahí donde estás a que cierres tus ojos y que con todo tu corazón, con toda tu alma, comiences a sentir su presencia. Él está ahí. Con todo tu corazón y con toda tu alma, deja que el Espíritu de Dios te abrace, te fortalezca en medio de la debilidad y en medio de las dificultades. Algo maravilloso se está moviendo. En medio de la aflicción el Señor trae fortaleza. Él nos va a fortalecer. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Y todas esas cosas nos van a hacer que nuestro espíritu, nuestro corazón sea inquebrantable. Amén. Cierra tus ojos. Deja que la presencia de Dios te lleve. Deja que la presencia de Dios esté en ti. Deja que la presencia de Dios quite esa venda que nos ha cegado. Amén. Deja que la presencia del Señor fluya y donde estás, levanta tu adoración, tu alabanza. Aleluya. Padre. Padre mío, nos acercamos delante de ti, Señor. Con temor y temblor delante de ti, Padre, me acerco. Solo tú conoces nuestros corazones.
Así es, Señor. Amén. Reconocemos que sin ti no tenemos las fuerzas para sobrevivir a circunstancias difíciles, que no tenemos, Aleluya. no estamos preparados, Padre, y que solamente tu fortaleza. Amén. Señor, pedimos que esta palabra que hoy se ha compartido, Padre, sea una palabra, Señor, que fortalezca, que dé fuerza, Señor, aquel que en este momento no tiene, o aquella que en este momento no tiene las fuerzas. Y Dios nuestro Padre, en ti está nuestra fuerza, Señor, porque así como le dijiste a tu siervo Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es ahí, en nuestra debilidad, donde tu poder se hace perfecto. Es ahí cuando nosotros decimos, cuando nosotros no tenemos la fuerza, cuando tu poder se hace perfecto, Señor. Es ahí, Señor, cuando sabemos que no es nuestra fuerza, que no somos nosotros. Es ahí, Señor, donde tu poder se manifiesta y donde tu poder se hace perfecto, oh Dios y Padre. Aleluya. Hoy oramos, Aleluya, hoy Señor. pedimos por todos aquellos, por todos nuestros hermanos que están pasando por circunstancias, Señor, difíciles en su vida. Hoy oramos, Señor, por todos aquellos, Padre, que están atravesando por estas situaciones, Señor, por tragedias en su vida, por situaciones inexplicables, inclusive muchas veces. Hoy oramos, Señor, por todos ellos. Aleluya, Hoy Señor. oramos para que tu poder se perfeccione en sus vidas, tu poder se perfeccione en ellos. Gracias, Señor, gracias. Ahí donde están, en sus hogares, si alguien se ha sentido débil, Ahora, si en alguien se nombre ha de sentido Jesús, solo, sí, Señor. si alguien se ha sentido triste, Amén. si alguien se ha sentido abandonado, Aleluya. abandonada, hoy oramos, Señor, para que ahí en casa tu poder se perfeccione en ellos, en esa debilidad, ahí se perfeccione tu poder en ellos. Padre, oramos por ellos, Padre mío, aquel que no encuentra la salida, aquella que no encuentra la salida, Señor, oramos para que en medio de esa debilidad tu poder se perfeccione, tu poder se manifieste. Aleluya, aleluya, aleluya. En angustia, en tribulación, en persecuciones, en hambres, en cualquier circunstancia, Señor, en necesidades, en cualquier circunstancia, tu poder se perfeccione en la vida de ellos. Aleluya. Aleluya, Señor, ten misericordia de mis hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, porque creemos que está sobrando, Señor, en los corazones, está sobrando en las vidas, ahí en los hogares. Padre, gracias, papá, porque no nos dejas solo. Gracias, papá, porque siempre nos hablas. Gracias, porque siempre tienes una palabra para nosotros en tiempo oportuno, en tiempo indicado, Señor. Gracias. Aleluya. Sabemos que Dios está fortaleciendo corazones, Dios está fortaleciendo vidas en los hogares, en las casas, en las familias, en todo lugar. Dios está obrando y Dios va a obrar de una manera muy especial. A pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, a pesar que estamos viviendo tiempos
inexplicables, que no encontramos respuestas, Dios ha de obrar. Hoy Dios pues nos ha hablado. Hoy esta palabra yo creo que ha sido una palabra que ha sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y hermanos, pues los animamos a que nos animemos, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Como dice la palabra, que nos fortalezcamos en Él, porque solamente en Él encontraremos las fuerzas, el refugio en nuestras vidas. Amados hermanos,